Buen día, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Melero, soy el director de Archup y hoy estamos con Roberto Carlos. Roberto Calvo. Queda, aparte El blooper, tiene que ser parte del blooper. Tira magia. Director de Bflow Tech. Roberto, bienvenido. Buenísimo, muchas gracias por la invitación, Andrés. Un placer estar acá con vos y bueno, atento a las experiencias que podamos compartir y que le ayude a otras personas a inspirarlos en este bonito recorrido del desarrollo empresarial. Excelente. Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo llegás hoy? ¿Cuál es la historia de Bflow Tech? ¿La tuya? Bueno, están como muy vinculadas, ¿verdad? Yo soy costarricense y siempre tuve este sueño de poder salir al extranjero, ¿verdad? Entonces yo jovencito ya era mochilero, salía a Japón, salía a Estados Unidos, yo ya cuando tenía 20 y tantos años ya conocía creo que como 40 países y hubo un momento muy importante en mi maestría que quise regresar a Latinoamérica. Entonces caí en Perú, ¿verdad? En ese momento Perú era un país que traía una gran cantidad de cosas interesantes. ¿Años? Yo creo que yo tenía ahí como 30 y tantos, ¿verdad? Sí, estaba yo navegando en una fase de innovación, me encanta la parte de desarrollo tecnológico. Y cuando aterricé en Perú, era un país que el índice de competitividad en términos de innovación era casi de los últimos en la región. Y como costarricense nunca conocí la minería. Entonces yo decía, Dios mío, estoy ante una industria, ¿verdad?, súper increíble, después de haber vivido 2 años en Silicon Valley. Entonces yo decía, aquí me la vacilo. Comencé en un proyecto minero, ¿verdad? Como te digo, no los conocía. Me empezaron a pedir cosas, me pidieron una vez un simulador de una máquina que ellos llaman el Scoop. Y bueno, más formalmente yo creo que ya fue un desarrollo de hace 12 años que comencé en Perú. Tenía personas que me mandaban problemas súper complejos de resolver y me empecé a especializar muchísimo ya en un proyecto minero que se llama Quellaveco, donde era un proyecto de casi 1.8 billones de dólares. Era el proyecto de cobre más grande en ese momento del mundo. Y entonces estábamos en una concentradora, un proyecto para un costarricense completamente, ¿verdad?, así como ir a Disneylandia. Y comenzamos a atacar problemas de gestión, sobre todo, para el manejo de la fatiga, para la gestión de los recursos, que un proyecto de ese calibre eran inmensos. Vino la pandemia, ¿verdad? Y entonces yo creo que fue una experiencia súper rica también porque en ese momento la tecnología se convirtió en un elemento crucial de la operación de muchas compañías, pero en una empresa de este calibre, o en este proyecto, como le llamaban ellos, de ahí ellos, había mucha información que recaía en papel, procesos que ellos necesitaban, Excel y muchas cosas. Y nosotros llegamos a solucionar problemas que eran espectaculares, o sea, cómo manejar el tema del alojamiento para 20,000 empleados, cómo gestionar la parte de transporte para, no sé, como 50,000 personas. Eran números que simplemente eran alocadísimos. Y bueno, después de ese proyecto, pues comenzamos un proceso muy bonito de colocar oferta ya en Perú y naturalmente pues comenzamos a ver qué cosas podíamos hacer fuera de ella, ¿verdad? Entonces, te diría que, bueno, yo no estudié minería, digamos, no era mi industria natural, pero sí me encanta resolver problemas difíciles, me encanta que sea con tecnología. Creo que ha sido interesante porque nosotros venimos de un lema, de una filosofía de construir tecnología, no usarla, porque estas industrias les encanta traer de Australia, de Canadá, ¿verdad?, donde son ellos líderes, y aquí era repensarlo a lo latino, ¿verdad? Recuerdo un señor que se trajo un sistema de fatiga que les fue excelente en Canadá, y yo le decía, pero es que usted no entiende la idiosincrasia del latino, es completamente diferente, tal vez se lo va a querer quitar, se le olvida de cargar. Usted tiene que tener aquí un sistema realmente inteligente, ¿verdad? Entonces,
Hoy tenemos prácticamente una compañía con una especialidad en la parte de software, lo que nosotros llamamos el estudio, y tenemos 6 SaaS, ¿verdad? 6 productos que resuelven problemas específicos de industrias de manufactura de este tipo, de minería, construcción, energía, y una división que queremos abrir que tiene que ver con manufactura avanzada. Entonces, decía un amigo mío, ese es el sueño como de un tiranosaurio, nosotros, ¿verdad? Es como un huevo de tiranosaurio gigante, pero hemos comenzado ahorita con empezar a darle forma realmente a una compañía que logre estructurar y desarrollar una estrategia, esa ambiciosa estrategia que tenemos. La empezaste a contestar un poco, pero no quiero dejar de hacerla. ¿Hacia dónde va BeFlowTech? Bueno, nosotros como te decía, si tú analizas el panorama productivo de Latinoamérica, es una región de recursos, ¿verdad? O sea, nosotros no hay una región del mundo que tenga más recursos que como Latinoamérica. Es a la vez una región, digamos, compleja de competir. No es fácil crear tecnología en Latinoamérica, ¿verdad? Tú te das cuenta que hay compañías grandes de energía, grandes de construcción, que creen que resuelven el problema con un ERP de marca y listo. Pero los que hemos estado en el campo nos damos cuenta de que no resuelven casi el 60% de los problemas, porque la gente sobrevive con tecnología de hojas de cálculo, etc. ¿Qué es lo que yo me imagino en BeFlowTech? Yo me imagino la gente llamando y diciendo, tengo ideas locas y necesito gente que pueda darle forma a un proceso clave de una planta de petróleo que vale 300 millones de dólares y que no puedo manejar con un Excel, ¿verdad? O con cualquier otra herramienta. Sí. Y ahí ellos se enfocan en nosotros. Una compañía que pueda hacer tecnología entendiendo ingeniería compleja, ¿verdad? Nosotros hace un año empezamos un proyecto con una empresa inglesa de Gran Bretaña, de Inglaterra, que tiene operación en Costa Rica. Ellos son una empresa de 9 billones de dólares, tienen 25 plantas, y el gerente de producción de esa empresa nos decía, o sea, somos FDA, yo llevo 4 años trabajando acá y no logro que entiendan cómo resolver un problema de producción. Ustedes lo pueden hacer, imagínate, llega uno con toda esa carga negativa. Y yo siempre, como le digo a mi gente, le digo a los que entrevisto, mire, usted puede ser Cristiano Ronaldo, usted se puede creer Cristiano Ronaldo, haga goles y juegue el juego. Y así yo le digo a mis clientes, déjeme demostrarle que nosotros tenemos esa capacidad. Ese proyecto, él esperaba que fuera en 8 meses, nosotros se lo hicimos en 2. Y creo que lo hicimos en 2 porque logramos chuntarle directamente al problema. Nosotros hemos trabajado en industrias complejas, grandes. No somos como la empresa que pide requerimientos. Somos una compañía que entiende en fondo el problema que tiene el cliente. Entonces, creo que BeFlowTech, yo me la imagino resolviendo ese tipo de problemas, aportándole a la industria y al talento que hay acá, ¿verdad? En el manejo de ese tipo de situaciones. Excelente. Me hizo pensar la siguiente pregunta. Nosotros tenemos 2 tipos de clientes. Tenemos un cliente que viene de un rol operativo y tenemos un cliente que viene de un rol gerencial o de un rol donde tomó decisiones, manejó un presupuesto, manejó equipos y demás antes de fundar su propia empresa. Capaz la empresa tiene 20 años, pero tienen otro background, vienen de otra escuela. Sí. De una escuela capaz más técnica o de una escuela un poco más directiva, como es tu caso. Los mejores casos fueron estos segundos. ¿Qué tienen esos? ¿Qué cosas aprendiste en estas empresas grandes que hoy en día aplicás a BeFlow y por qué este tipo de equipo gestiona, performa, aprende más? ¿Cuál crees que es esa diferencia a la hora de encarar una internacionalización? Bueno, yo creo que digamos, siempre que tienes un conocimiento, ¿verdad? Digamos, Newton decía, entre más sé de física, más me asustan las limitaciones de la física, ¿verdad? Entonces, probablemente el que sepa de tecnología, ¿verdad? ¿Verdad? Porque obviamente hay un concepto de entender tecnología y que tú tienes que saber de lo técnico y que tal vez el tema de negocios es como, ¿verdad? Saber de finanzas, marketing, ventas y eso tiene su forma.
Creo yo que la manera en que uno gestiona las restricciones cuando uno entiende el negocio, ¿verdad? También te da acceso al tipo de persona con la que te comunicas para resolver el problema. Yo, por ejemplo, en Quellaveco recuerdo perfectamente al ingeniero Alberto Canal. Alberto era lo que yo llamaba un purple squirrel, ¿verdad? Una de esas cosas raras que vos decís, tú no me estás hablando como un ingeniero civil. Tú me estás hablando como un administrador de un proyecto de $600 millones. ¿Cuál es tu dolor? Eficiencia. Perfecto. Entonces, eso yo no lo puedo pensar como tecnológico. Yo lo que ubico en esa persona es, dame el dolor operativo. No, mira, con él no hablas de ir a digitalizar un Excel. Con él hablas, ok, ¿qué es lo que esta tecnología tiene que reflejar en algo de tu negocio? Capaz sí te diría, esa ha sido mi experiencia, no sé si realmente todos lo hacemos igual, pero capaz sí las preocupaciones de uno cambian por completo, porque mi prioridad es demostrarle al cliente que esa inversión le regresó, ¿verdad? Creo que los que pensamos en el negocio vemos lo que hacemos como un medio para llegar, ¿verdad? Porque la tecnología en verdad es un recurso, ¿verdad? No es, yo no le cuento a la gente, vea qué lindo el producto. Claro que uno se siente orgulloso y el equipo de desarrollo está feliz, pero yo normalmente le pregunto al cliente qué ha cambiado gracias a lo que te dimos. Mis preocupaciones cuando implemento una tecnología con mis clientes es la cultura. Yo siempre le digo a este cliente, por ejemplo, le dije, vas a tener la información en tiempo real. Eso es un eslogan de venta de muchas empresas. Tú sabes lo que va a pasar en la planta de producción cuando la gente vea que ya estás en un shortfall de producción cada hora. Claro. El comportamiento organizacional va a cambiar. Entonces, te quiero responder así de sencillo, ¿verdad? Para no lanzarte algo así muy filosófico de negocios, ¿verdad? Creo que los que logramos ver el problema, nos comunicamos con el cliente desde la perspectiva de la contribución real de la herramienta. Definitivamente creo que nos preocupa más, al menos a mí me recontra preocupa cualquier herramienta que yo le ponga a un cliente, cuál es el rebote del beneficio que él recibe, porque eso es al fin de cuentas lo que yo creo que es lo que él llega a entender de la herramienta, ¿verdad? ¿Qué le recomendarías, por ejemplo, a tomar un caso? Un perfil muy, muy bueno en lo técnico, top 1% del mercado laboral, que después de 6, 7 años en una empresa como Amazon, se va y funda su propia empresa. Tiene 2, 3 clientes, les va bien, pero cuando llega a estas reuniones, entiende lo que vos decís, pero le dice al cliente prácticamente, no lo dice así, pero es, vos dame el caso y yo veo si técnicamente lo puedo hacer. Pero no trabaja en articular ese caso con el prospecto, no termina, lo entiende en la teoría, pero en la práctica recae siempre, es como, bueno, vos decidí y decime qué tengo que ver y yo te digo si técnicamente lo puedo hacer. ¿Cómo trabajarías esa situación? Bueno, eso es como para tomarse un café, ¿verdad? No es una respuesta sencilla. Voy a tratar de darte ejemplos de las cosas como que yo aprendí en mi recorrido personal. Yo normalmente trataba de hacerme la pregunta en términos de la eficiencia de lo que yo veía con mi cliente, ¿verdad? O sea, porque eso requiere, digamos, si vos ves que una persona no responde a tu cotización o a tu cierre, ¿verdad? Vos te tenés que hacer la pregunta tradicional es, hay algo que no estoy viendo en el proceso. Eso me parece que es crítico. No es tan fácil de desarrollar la habilidad, ¿verdad? Pero yo siempre pensaba que cuando no la veo tan fácil, me acerco a gente, como dicen, que la tiene, o sea, que lo desarrolla. Ahí es cuando tú te acercas a un consultor o te acercas a alguien que simplemente tú admiras, ¿verdad? Yo eso sí lo he visto en amigos que dicen, es que Robert, yo no soy vendedor. Perfecto, pero siéntate con él. Es la mejor manera de entender la contribución de lo que haces. Es que lo mío es técnico, Robert. Fantástico, tú eres la persona que corta el machete, pero si no entiendes de eso, capaz si no vas a entender lo que es un buen UI para el usuario, porque si lo que el cliente quiere es eliminar tiempo y es porque las personas que lo usan o el usuario final, nos pasó con un cliente que el usuario final era una persona de la tercera edad. Mira.
Y entonces me decía, Robert, pero es que ese UI se ve horrible. Para vos, que sos joven, Claro. para la persona que es el usuario, es crucial que el botón sea así como un cuarto de pantalla al botón. Esa sensibilidad, que yo creo que esa es la palabra, así como uno tiene sensibilidad a insulina y los alimentos, tú la logras gracias a que logras ver personas tal vez que tú admiras. Otro recurso, creo que evidentemente tal vez más impersonal, es participar en ferias comerciales. Yo siempre he pensado que es una manera bonita de entender la mecánica de la comunicación, ¿verdad? Y claro, cuando uno lo ve, que de hecho creo que esa es la idea que uno tiene, perfecto, mira, ya te voy a convencer a hacer ejercicios, Andrés, ¿ya? Y vos decís, no, pero yo ya sé que esto funciona. No, pero quiero enseñarte, digamos, claro, un poquito del resultado. Entonces, creo que el tema de esto que dicen los de liderazgo, ¿verdad? Cuando ya tú tienes 10.000 millas practicando algo, ahí recién te das cuenta lo relevante que es. Eso es cuando logras entender en las primeras 1.000 millas o 10.000 kilómetros viajados lo que es. Entonces, yo creo que exponerse o combinarse con personas, ¿verdad? Que logran tener estas habilidades desarrolladas, no verlos como el otro, ¿verdad? El de, no, es que yo soy técnico y eso, pues, que lo haga alguien que sepa, pero claro, no despierta la sensibilidad del empresario. Y normalmente es una razón, yo siempre digo, usted se quiere dar cuenta si tiene ese techo, esa limitación, cuando usted diga, el problema es el otro. Es que el cliente no sabe lo que quiere. No es el cliente, tú no le estás haciendo la pregunta correcta. Sí, pero es que los clientes son muy cerrados, ¿verdad? Tranquilo, es algo que tenés que aprender. O sea, cómo hacer buenas preguntas para entender el dolor de alguien o el desafío, no es algo que aprendes de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero creo que con estos ejemplos lo que trato de decirte es cómo puedes desarrollar habilidades. Bueno, tienes a gente, te acercas a personas, desarrollas esta experiencia con un consultor también. Y también, pero uno necesita tener esa apertura. Para tener esa habilidad expresada y desarrollada, necesitas tener la conciencia rápido. Ok, tengo que hacer algo yo para mi empresa. Y muchas veces uno como dueño le atrapa a uno ese ego, ¿verdad? De decir, no, el problema es el cliente, no sabe lo que quiere, viene a una reunión que no viene preparado, quiere que yo le haga un software y no me trae requerimientos. Es la típica. Claro. ¿Verdad? Entonces como que ahí sí es crear esa sensibilidad. Muy buena respuesta. Eso para mí es uno de los diferenciales que ustedes tienen hacia el mercado. Y un diferencial interno, no sé si esto te lo dijeron o no, pero vos, por ejemplo, como cliente, los consultores quieren trabajar en tu cuenta, pero a la vez sos uno de los clientes que más les exige. ¿Cómo lográs eso? ¿Por qué se da eso? ¿Se entiende la pregunta? Es como, los consultores quieren ser consultor de tu cuenta, pero a la vez es uno de los clientes que más les exige como estar presentes, estar preparados, traer ideas, procesos. ¿Por qué? ¿Cómo se logra eso? Ese diferencial interno hacia un empleado, hacia un proveedor, hacia un consultor. Sí. Bueno, yo creo que, ahora que hablábamos de las familias y todo esto, pero creo que en los equipos de alto desempeño, ¿verdad? O sea, cuando tú analizas, por ejemplo, equipos de fútbol, ¿verdad? O cualquier otro deporte, sobre todo cuando hay digamos, una participación meramente individual, ¿verdad? O sea, donde cada quien sabe que su aporte es clave, sí, y de todo. Yo siempre he pensado de que cuando tú construyes un equipo o una cultura, ¿verdad? Digamos, en donde a la gente siente que el que tú le das algo te está enseñando algo, ¿verdad? Eso definitivamente motiva la competitividad, motiva ese sentido de, ok, yo no te estoy entregando todo, es que yo estoy aprendiendo estando con vos, ¿verdad? Me acuerdo cuando yo hacía entrevistas para personas en maestrías de alto desempeño, o sea, yo en algún momento aprendí ventas vendiéndole un producto muy elaborado que era maestrías, digamos, en la mejor escuela de negocios de Latinoamérica. Y yo le decía, no importa si no vas, pero yo quiero que esta sesión te dé más preguntas acerca de lo que vos querés hacer y si realmente INCAE es un lugar para que vos lo desarrolles, que
que yo decirte si tenés que ir o no, o si tenés que desarrollar un descuento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo veo en los consultores? Yo no les hablo como si fueran consultores, yo les hablo como si fueran CEOs. Entonces yo no veo en ellos solamente un amigo, yo veo una persona que le tengo que pedir el grado siguiente, ¿verdad? Por supuesto, con mis formas de retarlos y todo, ¿verdad? Porque saben que enfrente de ellos también, ¿verdad? Van a tener una persona que va a trabajar en las ideas de ellos, ¿verdad? Yo te decía ahora que en una de las conversaciones que teníamos con el equipo de Arch, participa el financiero y participa la persona de negocios. Entonces, y había otra persona que se llama Nacho, espectacular, que estábamos hablando de ventas. Y entonces yo les lanzo una pregunta, ¿verdad? Un poco para levantar el pensamiento crítico. Entonces, claro, el cliente quiere que el consultor le resuelva el problema o le dé la información que él no sabe. Y yo les lanzo y les digo, necesito un vendedor, tengo 6 SAS. ¿Qué vendedor contratamos? Y entonces uno dice, no, Robert, tenemos que tener un vendedor que pueda vender las 6, que pueda tener un desarrollo. Ok, interesante. Eso es muy difícil de encontrar, una persona que tenga esa habilidad para entender 6 productos. Sí, Robert, pero no, mira, yo más bien creo que deberíamos ir por este lado. Y vos, Nacho, ¿qué pensás? Dame tus pros y tus cons. Entonces, crear ese ambiente de discusión es lo que quiere ver un CEO. Eso es lo que yo quiero ver para tratar de entender todas las aristas, ¿verdad? Que tal vez no estoy viendo, ¿verdad? Y poder tomar una decisión sabiendo de que Daniel no está completamente de acuerdo, que Germán tal vez no los comparte todos. Y ese pedacito que faltó para que fuera la idea de ellos, creo yo, que en parte motiva muchísimo al grupo consultor. Y además de aportarle algo que yo creo que es lo que yo les digo a ellos, ¿verdad? Yo los veo tan comprometidos. O sea, a mí me escriben, me dicen, me llaman a veces afuera y yo les digo, ustedes están comprometidos porque todos estamos buscando un sueño grande. Ustedes tienen que estar enamorados de la causa. Y eso también motiva, ¿sabes? Motiva porque cuando sientes que el consultor, yo te contaba ahora, para mí el martes, las reuniones de Arch, hermano, yo me preparo. Corro a las 4:30 de la mañana, ya hago todos mis desayunos y yo me siento y yo sé que no es para vacilar. O sea, yo sé que esas 2 horas de la semana voy a full. No lo veo como la reunión, no lo veo así como, ay, mira, ni siquiera, o sea, por mi mente pasa, ay, tengo una reunión nada, no hemos perdido ni una sola reunión porque sé que eso les demuestra a ellos que esto es muy en serio y lo contrario para mi gente. Claro. Entonces, ese alineamiento, ese corazón que estamos poniéndolos todos, yo creo que eso es emocionante. Yo digo, no trabajan en mi planilla, pero están ahí. O sea, comparten la misión, comparten el propósito y eso es emocionante. Eso te hace sentir parte de algo que es mucho más grande. Claro. Y eso emociona, porque sabes que de tu trabajo se ve ahí. Entonces yo creo que sí nos motiva, a ellos les motiva la puntualidad, les motiva el reto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que sigue? Y también es retador, ¿verdad? Es retador. Ahorita tengo a algunos de los chicos porque Daniel dijo, Robert, necesito ver los resultados en efectivo y en facturado. Y eso no lo habíamos hecho. Le dije, Valerie, agárrame por favor y me audita todos los ingresos para estar seguros de la información que pidió Daniel. Y hoy le escribí en la mañana, tenemos una reunión ahí y me dice Daniel, ves Robert, es que así da gusto traerle. ¿Sabes por qué? Porque tú has dicho algo que nos lo tomamos en serio. Tú nada más no nos diste una recomendación, tú nos dijiste, así como quien dice uno, como un comentario aparte. Robert, por si acaso es importante. No, hermano, no es importante, es una indicación y la vamos a hacer. Entonces, cuando cada quien que aporta sabe que lo escuchan, se siente valorado y sabe que lo que se les va a pedir es retador, sin duda. Eso motiva a la gente que le gusta ese ambiente, ¿verdad? Que es el que yo siento con los consultores. Eso me lleva a una paradoja que nos pasa, que es la siguiente.
Nosotros, un poco cuando la empresa nos conoce por primera vez, tenemos dos tipos de empresas. Empresas que capaz, bueno, ciertos procesos de internacionalización les parece novedosos, nuevos, no los conocen y dicen, bueno, esta gente capaz me puede enseñar y puede estar interesante. Pero nos cuesta mucho convencer a una empresa como la tuya, donde vos, por ejemplo, has tenido años en que has vendido 25 millones de dólares, has tenido experiencia en distintos mercados de Latinoamérica, has manejado grandes cuentas, pero lo paradójico es que con estas empresas nosotros nos va mucho mejor. Porque nos pasa esto, el primer día no te sorprende que te hayamos pedido todo este tipo de información. Hay otros clientes que nos dicen, pero ¿para qué me estás pidiendo esto? Si yo con sacar un par de reuniones, con eso voy avanzando. Vos decís, no, voy a sacarle el máximo provecho a la parte financiera, a la parte de marketing, a las ventas, operaciones, a la estructura. ¿Qué debería aprender este perfil sobre alguien que con la experiencia que vos tenés, aún así, es la que más provecho le está sacando? Sí, mira, a nosotros nos pasa mucho, Andrés, que cuando un cliente, digamos, tuvo una mala experiencia, ¿verdad? Porque yo creo que uno en las empresas, ¿verdad? Va viviendo lo que son los altos y los bajos, ¿verdad? Sobre todo cuando tienes alguna época donde, digamos, no te va bien, ¿verdad? Yo, por ejemplo, he hecho 3 turnarounds en mi empresa y yo digo que eso jamás me lo enseñaron en la maestría. O sea, ¿qué haces tú cuando pierdes una cuenta relevante? ¿Qué haces tú cuando alguien te dice, mira, que yo te conté en ese momento, vino una compañía de marketing y nos dijo, mira, ustedes van a hacer acá? Y yo decía, wow. Y con experiencia, entonces yo decía, ok, voy a darte el espacio para que tú pruebes, pero tal vez otras personas tengan otra lógica por la cantidad ¿verdad? de malas situaciones o que no manejaron bien la expectativa. Entonces, nos pasa que cuando venimos a donde un cliente que ha tenido 10 o 3 malas experiencias, yo digo, a mí ya me está tratando de entrada como si fuera uno de ellos, sí, ¿verdad? Y lo entiendo, de hecho yo soy uno que le digo a los clientes, yo te entiendo, Andrés, te entiendo, mira, me imagino la sensación de escuchar a alguien que parece que ya le ha resuelto problemas como los que yo, para no decir si sabe o no sabe, ¿no? Pero, y normalmente yo lo que trato de hacer con el cliente es, yo siempre le digo, necesito que tengas un quick win. Necesito algo que tú veas, que yo sé jugar fútbol, que yo no te estoy, diciendo cosas bonitas, ¿verdad? Y de hecho es parte de nuestro modelo de valor. Cuando queremos cerrar una propuesta con alguien, le decimos, dame ahorita lo más feo que tengas. Ojalá, trata de elegir algo que tenga pelos, que huela feo, pero mándamelo ahorita y yo te hago y tú vas a hacer la apuesta, ¿ok? Cuando yo, el cliente, le digo, voy a hacer una apuesta en donde tú pones un pedazo del riesgo y yo pongo otro pedazo del riesgo, el cliente, digamos, de alguna manera construye con nosotros, ¿verdad? Eso, yo no sé, no es un modelo que se lo recomiendo a todos, ¿verdad? Porque tampoco es que siempre hemos sacado, ¿verdad? Marcadores positivos. Hay ocasiones donde literal el cliente te pide en un periodo de prueba, te quieres 10 cambios y yo más o menos ahí cruzo la línea y le digo, mira hermano, hasta aquí porque realmente yo no te puedo hacer de este desarrollo si tú no te comprometes. Y ese quick win lo que hace es que quita el elemento del pasado, ¿verdad? Como ese elemento que estaba ahí presente y rápidamente le invita a la persona a decir, ok, al menos quita la duda. Y dice, él tiene algo que sí cumplió, que es lo que dijo de expectativa, al menos me lo cumplió. Claro. Perfecto. Y yo creo que sobre eso mucha gente puede trabajar. ¿Por qué así en Latinoamérica? Porque de ahí estamos tan acostumbrados a escuchar promesas incumplidas, gente que nos quiere vender el superproducto y nos entrega. Entonces, yo digo, los buenos, tenemos que saber cómo sortear eso, ¿verdad? Yo soy uno que trato de trabajar sobre esa base. La consultoría, de todas maneras, que es lo que ustedes hacen, yo me acuerdo, inclusive con uno de los internos, una persona interna me decía, ay Roberto, es que mira, es que es muy caro y que yo no sé, porque ya habíamos tenido 3 malas experiencias con agencias de marketing, no con agencias de negocio, que es lo que hace Arch o de internacionalización. Y ahí fue cuando yo le hice la pregunta, ¿para ti qué es la internacionalización? ¿Por qué es tan relevante? Y ahí me di cuenta también que mucho de lo que desconfías es porque tal vez
lo interpretas Claro. con tus propios recursos, ¿verdad? Eso yo lo aprendí cuando comí la iguana. Vos le das a alguien iguana, de verdad, no, escúchame, vos le das a alguien de comer iguana Ajá. y le preguntas a qué carne sabe y te va a decir pollo. Ajá. Así, entre la gente que nos esté viendo, hagan la prueba. Y uno dice, wow, sí, no, sabe igual al pollo, pero es porque tu cerebro Claro. está buscando lo familiar. Y curiosamente el pollo es una de esas proteínas que no tiene sabor. No sabe a nada. Si vos no le echas sal y algún condimento, no tiene ningún sabor. Es el mismo comportamiento acá. Entonces vos decís, si vos no le explicas a alguien lo que es la internacionalización, cuál es la contribución, cuáles son los retos, cuáles son los riesgos, ¿verdad? Cuáles son las limitaciones, cuál es el proceso, la persona va a trabajar con su propia información, con sus propios recursos, capaz de algunas limitaciones que no se va a dar cuenta para eso, no es que la tenga per se, y claro, enfrentar a veces eso, si tú ya eres, ojalá papá, si estás con un montón de trabajadores o si ya no sabes qué hacer y ya estás que explotas, por supuesto que eso contribuye a veces a no tomar el paso y decir, wow, sí, voy a creer fielmente en lo que me dicen ellos, ¿verdad? A mí, ¿qué fue lo que me gustó de Arch? Bueno, yo tengo 45 años y yo no he encontrado a alguien mayor que yo, ¿verdad? Y entonces uno podría decir, Robert, pero vos no vas a buscar a gente de más experiencia que vos. Bueno, eso es muy interesante. Yo, por ejemplo, yo fui una de esas personas que entendí que la experiencia no era la edad biológica. Yo entendí que la experiencia se traducía en las millas viajadas. Entonces, cuando a mí me dicen que Arch tiene 1,200 clientes, yo, bueno, aunque Andrés esté en sus 30 y esté súper bien, el muchacho aprendió en los años que tenga tu compañía más que una persona que tenga 65 años, que le ha tocado viajar por quién sabe cuántos países. Entonces, eso a mí me capturó. Pensé, ok, si Arch tiene gente joven, me va a conectar con lo que a veces yo no me sale natural, ¿verdad? Mis hijos, yo tengo una hija de 21 y un hijo de 8. Y cuando yo veo a Jime trabajar en TikTok, o hacer en TikTok, y yo digo, a ella le sale natural, ¿verdad? A mí aunque me digan, Robert, hay que estar en TikTok, ¿verdad? Porque eso es la estrategia de ahora y como a veces ¿verdad? Uno trata nada más de decir, sí, hay que estar, pero uno no la ve tan rápido. Entonces trabajar con gente, con tu equipo, ha sido muy motivante porque es trabajar con gente experimentada, profesionales experimentados, muy adecuados a la parte, digamos, a la época en la que uno está. Entonces eso ha contribuido muchísimo a aportarle energía, aportarle perspectiva, que hoy día yo creo que la empresa, mira, nosotros tenemos 2 meses y medio con ¿cómo se llama? Con Arch. Yo espero hacer esto cada año y te vas a dar cuenta que cada año yo digo, wow, nuestra empresa es otra por completo, ¿verdad? Entonces sí comprendo el reto de entregar la confianza, ¿verdad? Lo he visto en clientes, lo he visto también en colegas, ¿verdad? Que han tenido malas experiencias, ¿verdad? Yo creo que la misión, lo que ustedes le aportan es crear así como un grupo de triunfadores, ¿verdad? Sobrevivientes, no de los negocios. Es que el negocio al final habla de tu capacidad de superar un reto. Internacionalizarse tiene un reto brutal para mucha gente, porque hay gente que le quiere ver la cara al cliente, estar ahí físicamente. Pero internacionalizar es uno, ¿verdad? Es cómo logras ver, yo siempre le digo a Valerie, para mí yo estoy viendo casi 500 millones de habitantes, pues yo lo veo como una región. A mí me preguntan que si yo vivo en Perú, eso son 23 horas de un viaje, eso no es la limitación. Pero sí creo que esa gestión que uno le ayude a estas personas a acercar, quitar esos obstáculos normales que sean cuando quieres conocer a alguien, desarrollar a alguien, y también tener la honestidad de decir si estás listo o no, ¿verdad? Yo iba a empezar Arch hace 2 años, yo te conté, pero yo no me sentía listo. Yo no me sentía listo, no teníamos el tamaño de empresa, no teníamos la estructura. No quise tomar el riesgo,
No sé qué hubiera pasado si lo tomo, capaz si no estaría aquí igual, tal vez no, ¿verdad? Pero creo que la persona que me atendió en ese momento fue una persona muy honesta, porque me dijo, capaz si no es ahora, Robert. Capaz sí te tenés que esperarte. Y me encantó porque no sentí esa presión del cierre, ¿verdad? Claro. Así de, si no sentí a alguien que genuinamente estaba pensando en mí. Entonces, creo que esos intangibles son los que uno valora en tu empresa, ¿verdad? En Arch. Y yo lo veo canalizado en Germán, en Daniel, en Adonis, en Juan, ¿verdad? En las personas que han estado ahí con nosotros, ¿verdad? Entonces, yo le digo a Germán, yo valoro ahorita el proceso. El proceso, o sea, ya uno con cierta experiencia uno sabe, ¿verdad? Yo que hago ejercicios y hace 4 años yo era obeso, yo sé que la suma de algo que tú haces a diario y lo haces con fe y con constancia, se traduce. Excelente. ¿Verdad? Te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué te hubiese gustado que te pregunte y no te pregunté hasta ahora? Ahorita, ¿no? No, han sido muy buenas preguntas. No. Capaz a mí me gustaría preguntarte algo a vos, pero no sé si el espacio es este. Creo que hay una parte que tal vez cuando yo hablo con personas acerca o de los que se meten a desarrollar negocios, ¿verdad? Siempre bueno, desde que estaba yo en los trabajos siempre me llamaba la atención y era que cuál es digamos así, cuál es la influencia que tiene el liderazgo estratégico para el crecimiento de una compañía. Todo. ¿Verdad? Para mí todo. ¿Para vos? Yo después te sustento por qué para mí todo. Sí, Pero... sí, me parece interesante. Es que tú sabes que esa palabrilla es como de cajón, ¿verdad? O sea, uno usa el liderazgo para un montón de cosas, ¿verdad? Pero yo he visto, al menos entre las empresas que participé, que ahora hablábamos, algunas ONG, otras empresas privadas, ahora la mía, ¿verdad? Y a veces como que uno necesita conectar el liderazgo con algo, ¿verdad? O sea, como yo veo ahora mucho liderazgo táctico, ¿verdad? Que es que la persona no deje que, ¿verdad? Que el balón se caiga, que el entrenador haga su chamba, ¿verdad? Pero hay algo en la estrategia que yo creo que nosotros como empresarios tenemos todavía más que aprender, ¿verdad? Es como que si tú ves a los estados financieros de Apple y ves a Tim Cook, vos decís, la veo, lo estoy viendo. O si ves al de Toyota, si ves al de Xiaomi o el de BYD ahora, Tesla, o sea, pero es como que lo ves. Y uno dice, ¿y cómo era eso 10 años antes? Porque la estrategia mirada para atrás es obvia. La buena estrategia mirada para atrás es obvia. Si uno dice, che, ¿y la Segunda Guerra cómo la ganaron? ¿Hicieron esto? Claro, pero como cuando vos te están tirando bombas... Que ya se jugó, exacto, digamos. con el diario del día lunes, con el diario del domingo, opina cualquiera, digamos. Sí. La buena estrategia es muy simple. Si uno ve la estrategia de Apple, es fácil de entender, la de Oracle, la de Salesforce, es clarita. Hacer estrategia para adelante es lo difícil. Es el reto, ¿no? Y yo creo que depende mucho de las definiciones, digamos. ¿Qué es estrategia y qué es liderazgo? Y la definición, como nadie en gestión hizo como la tabla periódica de los elementos y dijo, es esto, y nadie puede decir que no es esto, porque nos pusimos todos de acuerdo que es esto. Yo tengo mi propia definición, digamos, que no la inventé yo, pero es la que yo uso para poder dialogar sobre cosas que pensamos similar, ¿no? Sí. Para mí la estrategia es la alocación de recursos finitos a oportunidades casi infinitas, ¿no? Entonces yo tengo un montón de opciones y la estrategia es decir, bueno, voy a hacer estas dos. Y eso es totalmente determinante. Y la estrategia en una empresa no tiene nada que ver con la gestión. Yo tengo estrategia por un lado que son, ¿qué está pasando en el mercado? ¿Cuál es el problema del mercado? ¿Cuál es lo que vos dijiste, digamos? Che, tenés un montón de empresas de tamaño muy grande que están haciendo compras gigantes internacionales que no tienen nada que ver con la cultura. Eso es una definición estratégica. Dos más y ya tenés una articulación estratégica de toda la empresa para los próximos 5 o 7 años. ¿Quiere decir vivir bien por eso? No, o sí, o sea, pero es una condición. La estrategia es una condición. Son 2 o 3 decisiones. Después vos tenés la gestión, después tenés los planes, después tenés la performance, pero no tiene nada que ver con la estrategia. La estrategia es esa. ¿Qué opinamos?
Sí. ¿Cuál es tu opinión del mercado? ¿Cómo se debería jugar al fútbol, digamos? Y Menotti te opina una cosa, Guardiola te opina de otra, y luego eso es estrategia. Ayer hablaba con una empresa, nosotros para el que no lo sabe, obviamente, pero no lo dijimos, estamos en San José de Costa Rica, una empresa que estaba hablando de trabajar con Arch, y los tipos tienen una estrategia extraordinaria y dicho por la directora general, trabajan muy mal. Pero aún así facturan 5 millones de dólares. Tienen una vertical, tienen un producto y resuelven un problema. Y lo resuelven, Increíble. en palabras de ella, Sí. súper ineficiente. Me explicaba y decía, a nosotros un cliente levanta la mano que nos quiere comprar algo, o sea, que nos quiere cotizar algo. El de ventas tarda 6 días hábiles en contestarle. ¿Te parecía como la explicación de una empresa pública? Sí, sí. Desde que el tipo levanta la cotización y se la manda a operaciones, capaz pasan 3 o 4 días más. Operaciones capaz tarda 20 días en mandarle una cotización. Y de ahí un proceso hasta que se da de alta y demás. En un cliente que levanta la mano y dice, por favor, cotizame que te quiero comprar. Trabajan muy mal, pero la estrategia está muy bien articulada. Claro. Esta vertical, este problema, esta solución. Son 3 o 4 decisiones. En ese caso lo que hay que optimizar un poco es la performance, ¿no? Pero para mí esa es la diferencia entre estrategia y gestión. ¿Y el liderazgo qué es? Para mí es hacer que este problema que se definió, la persona quiera ser mejor cada vez. Claro. Si ganarle a sus propios indicadores, si esa persona logra, si yo logro convencer a otro, con mi ejemplo, que es lo único que tengo, como decía San Agustín, predica siempre con el ejemplo, solo si es muy necesario habla, de que quiera ser mejor, que quiera ganarla la semana pasada, que el equipo quiera ser mejor, para mí ese es el multiplicador que te lidera. Me encanta. Sí, tenés Para toda la mí. razón. Sí, tenés toda la razón. Mira, yo hago mucho deporte y lo que te decía ahora, digamos, cuando uno tiene 20, el cuerpo tiene todos los recursos, hormonalmente, vitaminas, energía, el desgaste muscular. Cuando vos tenés 40 y vos querés entrarle como atleta a lo que yo, cada vez que yo quiero soltar la barra, o yo digo, no. O sea, ahí es donde uno dice, ya no es el músculo que estás trabajando en la pesa, es este. Claro. Y ya necesitas un esfuerzo para decir, no lo suelto, pero porque tienes que estar pensando en lo que querés ganar en salud, en físico, lo que sea, ¿verdad? Pero eso está en las manos de uno, ¿verdad? Pero a nivel organizacional, cuando ya tienes los recursos que además están afuera de vos, Sí. ¿verdad? Esa goma que pega a la gente, ¿verdad? Y esa inspiración, ¿verdad? Es la que yo digo que uno a veces como empresario aprende durante el recorrido, ¿verdad? Porque es totalmente experiencial, ¿verdad? Es súper experimental, ¿verdad? Y tal cual como vos lo estás contando, uno usa mucho el deporte, ¿verdad? El año pasado, por ejemplo, el City tuvo una de sus temporadas más tristes, súper tristes, ¿sabes? Y eso que vea, la gente sabe, ahí está Guardiola, mejor técnico de la historia. ¿verdad? Y el año pasado le fue tan mal y una de sus razones, al menos en las que yo creo, fue que él se divorció de su esposa. Es súper posible. Y súper posible. La forma en que, ¿verdad?, arrastró su desempeño organizacional, o sea, y su liderazgo era como por algo más grande, ¿verdad?, que para él en ese momento, por supuesto, la familia. Entonces, o sea, digo yo que yo aprendo mucho de ese tipo de casos porque digo, aunque la organización sepa la persona, los lunes entrenamos a esta hora, ustedes ya saben lo que tienen que comer. Son dos profesionales, hace 20 años vienen jugando. Exacto, es intangible, ¿verdad? Que uno a veces dice como empresario, sí, mira, me ponché, yo también me ponché pero ¿cómo sacas adelante la tarea? Digo yo, ese es el polvito mágico que uno quiere encontrar en una cápsula, tomarse para sacarla. Y es un multiplicador. Sí, el tipo claro. que hace eso, bueno, la mujer que hace eso, multiplica recursos. Sí, qué increíble. Con lo mismo logra más. Eso es loco, porque si lo pensás a nivel financiero no existe nada que con lo mismo logre más. Sí. Pero a nivel humano, el detalle, esa persona, digamos, te multiplica para adelante. Sí, yo siempre he pensado, así como si esto fuera una fórmula matemática, ¿verdad? Si tú pones precio por cantidad, ¿verdad? Que es como decir el valor financiero, y lo elevas a la N es justamente el liderazgo, porque es la tasa real de crecimiento exponencial que puede tener cualquier negocio. 100%. Lo que pasa es que el N, ¿verdad? Uno quiere que sea como lo que uno sabe, ¿verdad?
y que la resistencia sea menor. Y Ojo, de que... el líder puede ser excelente líder, pésimo estratega. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. O excelente ejecutor. estratega, pésimo líder. Pésimo líder. Son disciplinas súper distintas. Pero donde yo he visto liderazgo constante, ¿verdad? De hecho, ayer hablaba con una persona acerca de Simeone, ¿verdad? Yo le decía, qué bárbaro este tipo, explicando por qué le metió tantos goles al Madrid. Yo no le voy a nadie, pero pensando en eso, el tipo dice, cuando nosotros jugamos al 110% ganamos campeonatos. Cuando nosotros jugamos al 85, al 90, normalmente perdemos un partido. Sí. Entonces yo decía, wow, qué claro lo tiene en términos de que ese día tiene que saber cómo vienen sus jugadores, que si están jugando acá. Y entonces yo decía, wow, o sea, ¿qué le vas a enseñar más fútbol a ellos? Ya eso se lo saben todas las técnicas, la ejecución, pero lo que te diferencia de estar en el tercero, segundo, primer lugar en una liga competitiva es ese N. Bueno, el líder marca lo que se acepta, digamos. Qué está bien, qué está mal, de cierta manera, en un equipo. Hace un tiempo vi un reel medio pochoclero, digamos, pero súper claro dentro del deporte, pero se puede aplicar a todo. Había un entrenador y tenía un cliente, un tipo flaquito, no sé qué, o más o menos, digamos. Y le dice, bueno, ¿vos cómo entrenás del 1 al 10? Y le dice, yo un 9, una cosa así, como voy entrenando, no sé qué. Y sin que se dé cuenta lo graban, o sea, haciendo determinado ejercicio, ¿no? Como jalón para el pecho, ¿no? Ajá. Y después, en ese mismo gimnasio, hubo un tipo que era, no de la NBA, pero como de una liga profesional de los Estados Unidos. Pero el tipo agarraba el mismo ejercicio y era ¡boom! 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 Era cada rep del tipo, era una explosión del tipo. Entonces después se lo muestra a su cliente y le dice, bueno, este sos vos. Y del 1 al 10, un 9. Y dice, ¿y este qué le pondrías? Ah, no soy un 9, soy un 2. O sea, ¿en qué? En esfuerzo, en compromiso, en atención, en intención. Pero son los mismos recursos. Fíjate que esa persona, claro, entraba al gimnasio y como uno hace, como bueno, estoy haciendo y cumple el checklist. El otro entraba a la final del mundo cuando iba a hacer esas reps. Total. Sí, Misma persona. Que cambia la interpretación. Y un buen líder que cambia la interpretación de la situación. Sí, no, totalmente de acuerdo. Excelente. Robert. Oye, no, buenísimo. Muchas gracias por la invitación y inspirar a las personas que, bueno, nos escucharon, ¿verdad? Obviamente, y aquellas personas que tengan esa famosa duda, ¿verdad? De si es o no es, dense la oportunidad, porque realmente lo que uno llega a aprender, como te digo, como empresario, llega uno a tener excelentes amigos, llega uno a tener una excelente relación, aprende mucho, yo aprendo un montón contigo, aprendo demasiado contigo, con Germán, con Daniel, que son personas espectaculares ahora con la agencia que nos está ayudando. Y me encanta porque, como te digo, yo lo siento a todos, o sea, todos, yo les digo, ustedes son Bisflotec también, o sea, están con nosotros y eso pues ha causado una energía difícil de describir y que yo sé que nos va a ayudar muchísimo. Excelente, muchas gracias. Gracias a vos, de verdad. Muchísimas gracias.